Filosofía en la terraza del bar. Un podcast de Francisco Castro Guerra. Episodio primero. Del Mileto al Cosmos. Los primeros filósofos de Occidente. Hola, bienvenidos a este podcast de filosofía donde exploramos los conceptos y las ideas que han dado forma a nuestra forma de pensar y de vivir. En este primer episodio vamos a viajar al siglo VI a.C., a una pequeña ciudad llamada Mileto, en la costa de Asia Menor. Allí unos hombres curiosos e inquietos se hicieron una pregunta que cambiaría la historia. ¿De qué está hecho el mundo? Así nació la filosofía occidental, y con ella una nueva forma de entender la realidad. Acompáñanos en este recorrido por los orígenes de la filosofía, desde Mileto hasta el cosmos. La filosofía occidental nació en un contexto muy particular. Mileto era una colonia griega que se había independizado del dominio persa. Era una ciudad próspera y cosmopolita donde convivían personas de distintas culturas y creencias. Allí el comercio, la navegación y la astronomía eran actividades muy importantes que estimulaban el interés por el conocimiento y la observación de la naturaleza. Además, Mileto fue una de las primeras ciudades en tener una legislación propia, basada en la razón y no en la tradición o la religión. Esto favoreció el desarrollo de un pensamiento crítico y racional que cuestionaba las explicaciones míticas y buscaba principios naturales que dieran cuenta de la realidad. El primero en hacer esto fue Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía occidental. Tales afirmó que el agua era el principio de todas las cosas, es decir, la sustancia básica de la que estaba compuesto todo lo que existe. Para llegar a esta conclusión se basó en la observación de que el agua estaba presente en muchas formas y estados: líquido, sólido, vapor, niebla, etc. También se dio cuenta de que el agua era esencial para la vida y para el crecimiento de las plantas. Además, según algunos relatos, Tales predijo un eclipse solar y calculó la altura de las pirámides, usando la geometría. Estas hazañas demostraron su capacidad para usar la razón y las matemáticas para entender los fenómenos naturales. El discípulo de Tales, Anaximandro, no estuvo de acuerdo con su maestro sobre el principio de todas las cosas. Él pensó que el agua era solo una sustancia más, entre muchas otras, y que no podía explicar la diversidad y el cambio del mundo. Por eso propuso que el principio era algo más abstracto e indeterminado, al que llamó el apeiron, que significa lo ilimitado o lo infinito. El apeiron era una sustancia eterna e inmutable, que contenía en sí misma todas las posibilidades de existencia. Del apeiron surgían los contrarios, como el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, etc., que daban lugar a los elementos y a las cosas. Anaximandro también fue el primero en elaborar un mapa del mundo conocido y una teoría sobre el origen de los seres vivos. Otro discípulo de Tales fue Anaxímenes, que tampoco aceptó la idea del apeiron como principio. Él pensó que el principio debía ser algo más concreto y observable, y eligió al aire como candidato. El aire era una sustancia que podía cambiar de forma y estado según la presión y la temperatura. Así, cuando se comprimía se convertía en viento, cuando se enfriaba se convertía en nube o agua, cuando se calentaba se convertía en fuego, etc. El aire también era vital para la vida, ya que sin él no podríamos respirar. Anaxímenes también explicó los fenómenos meteorológicos como resultado de las transformaciones del aire. Estos tres filósofos forman lo que se conoce como la escuela jónica o milesia, porque provenían de Mileto o de Jonia. Su principal aporte fue buscar un principio natural y racional para explicar el origen y la composición del mundo, sin recurrir a los dioses o a los mitos. Sin embargo, sus teorías tenían algunos problemas y limitaciones. Por ejemplo, ¿cómo podían explicar la existencia de cosas
que no parecían estar hechas ni de agua ni de aire. ¿Cómo podían dar cuenta de la variedad y el movimiento del mundo si el principio era uno solo e inmutable? ¿Cómo podían demostrar sus afirmaciones con evidencias o argumentos? Estas preguntas llevaron a otros filósofos a buscar nuevas respuestas. Uno de ellos fue Pitágoras, que fundó una escuela en Crotona, una ciudad griega al sur de Italia. Los pitagóricos eran una comunidad religiosa y científica, que seguían unas reglas estrictas de conducta y de estudio. Ellos creían que el principio de todas las cosas no era una sustancia material, sino algo más abstracto y universal, el número. Para ellos, el número era la esencia y la medida de todas las cosas y podía expresar las proporciones, las formas y las relaciones que había en el mundo. Por ejemplo, descubrieron que los intervalos musicales podían representarse con números enteros y que la armonía se basaba en el equilibrio de los opuestos. También creían en la transmigración de las almas, es decir, en la reencarnación de las almas en distintos cuerpos. Otro filósofo que buscó un principio diferente fue Parménides, que vivía en Elea, otra ciudad griega de Italia. Parménides afirmó que el principio de todas las cosas era el ser, entendido como aquello que existe y que no puede dejar de existir. El ser era único, eterno, inmutable e indivisible, y no podía tener ni principio ni fin. Todo lo que parecía ser múltiple, cambiante o perecedero era una ilusión de los sentidos, que nos engañaban con apariencias falsas. La única forma de acceder a la verdad era mediante la razón, que nos revelaba la naturaleza del ser. Parménides escribió su pensamiento en un poema, donde contraponía el camino de la verdad al camino de la opinión. El discípulo de Parménides, Zenón de Elea, se hizo famoso por sus paradojas, que eran argumentos lógicos que pretendían demostrar lo absurdo del movimiento y del cambio. Por ejemplo, una de sus paradojas decía que Aquiles nunca podría alcanzar a una tortuga si ésta le llevaba una ventaja inicial, porque siempre tendría que recorrer una distancia menor que la tortuga ya había recorrido. Otra paradoja decía que una flecha en vuelo estaba en realidad en reposo, porque en cada instante ocupaba un espacio igual a su tamaño. Estas paradojas ponían en cuestión la confianza en la experiencia sensible y mostraban las dificultades para conciliar el ser y el devenir. Un filósofo que defendió el movimiento y el cambio fue Heráclito, que vivió en Éfeso, otra ciudad jonia. Heráclito afirmó que el principio de todas las cosas era el fuego, entendido como una fuerza dinámica y transformadora. El fuego simbolizaba el carácter fluido y variable de la realidad, donde todo estaba en constante flujo y nada permanecía igual a sí mismo. Heráclito dijo el famoso adagio que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque tanto el río como el bañista son distintos cada vez. También dijo que la guerra es el padre de todas las cosas, porque el conflicto y la tensión entre los opuestos eran la fuente del movimiento y del orden del mundo. Otro filósofo que intentó conciliar los opuestos fue Empédocles, que vivió en Agrigento, una ciudad griega de Sicilia. Empédocles afirmó que el principio de todas las cosas estaba compuesto por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos eran eternos e inmutables, pero se combinaban y se separaban según la acción de 2 fuerzas, el amor y el odio. El amor era la fuerza que unía a los elementos, creando la diversidad de las cosas. El odio era la fuerza que separaba a los elementos, disolviendo las cosas en sus componentes. Empédocles también propuso una teoría sobre el origen de los seres vivos, basada en la combinación aleatoria de partes del cuerpo. Otro filósofo que se interesó por los seres vivos fue Anaxágoras, que vivió en Atenas, la ciudad más importante de Grecia. Anaxágoras afirmó que el principio
de todas las cosas eran las homeomerías, que eran partículas infinitamente pequeñas e invisibles, de las que había una cantidad infinita y de distintos tipos. Cada homeomería contenía una porción de todos los elementos, pero predominaba unos sobre los demás. Así se explicaba la composición y la transformación de las cosas. Anaxágoras también introdujo el concepto de nous o mente, como una fuerza externa e inteligente que ordenaba el caos inicial y ponía en movimiento a las homeomerías. El último filósofo presocrático fue Demócrito, que vivió en Abdera, una ciudad griega de Tracia. Demócrito afirmó que el principio de todas las cosas eran los átomos, que eran partículas indivisibles, eternas e innumerables, que se diferenciaban por su forma, tamaño y posición. Los átomos se movían en el vacío y se agrupaban o se separaban según su forma y su movimiento. Así se formaban los distintos cuerpos y las distintas cualidades. Demócrito fue el fundador del atomismo, una teoría que anticipó muchos aspectos de la física moderna. También fue un filósofo moral que defendió la búsqueda de la felicidad y el equilibrio de las pasiones. Con Demócrito se cierra la etapa de los presocráticos, los primeros filósofos de Occidente. Ellos fueron los pioneros en buscar un principio racional y natural para explicar el origen y la composición del mundo, sin recurrir a los dioses o a los mitos. Sus teorías fueron muy diversas y originales, pero también plantearon muchos problemas y contradicciones. Por eso surgieron nuevos filósofos que intentaron dar solución a estos problemas y profundizar en otros aspectos de la realidad, como la ética, la política, el arte o el conocimiento. Estos filósofos fueron los socráticos, que tomaron como referencia al gran maestro Sócrates. Pero eso es tema para otro episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast de filosofía, donde hemos explorado los conceptos y las ideas que han dado forma a nuestra forma de pensar y de vivir. Nos veremos en el próximo capítulo, donde hablaremos de Sócrates y sus discípulos. Espero que te haya gustado, un saludo y hasta pronto.